Con este vídeo vamos a estudiar el sistema de meridianos. Realmente el sistema de meridianos es muy complejo. Esto es un curso de auriculoterapia y no de acupuntura. Por eso el objetivo de que en este curso aprendas el sistema de meridiano es que conozcas los 12 meridianos principales, su recorrido por el cuerpo y cuáles son sus características. Si alguien quiere profundizar en el tema, en internet hay muchísima información, pero lo más importante es que aprendas estos 3 puntos básicos porque van a tener relación con el pabellón auricular y de aquí el fundamento de que por qué funciona la auriculoterapia. Ahora, ¿pero qué son los meridianos? Los meridianos son verdaderos canales, ríos por donde circula la energía y la sangre y se van a clasificar de la siguiente manera. Los Jing-Mai van a comprender los 12 meridianos principales. Los 12 meridianos principales son los 12 meridianos de acupuntura. Son los 12 canales por donde se localizan los puntos de acupuntura, donde nosotros, los acupuntores, colocamos aguja para equilibrar la energía del cuerpo. También van a comprender los 8 meridianos maravillosos o canales maravillosos. Los 8 canales maravillosos son el reservorio de la energía. Muchas veces cuando un canal principal, un meridiano principal está en deficiencia de energía, nosotros los acupuntores colocamos unas agujas en unos puntos para abrir un canal maravilloso y drenar energía de ese reservorio hacia el meridiano que le falta energía y de esta manera equilibramos el sistema energético del cuerpo. También los Jing-Mai van a comprender los 12 meridianos distintos. Los Luo-Mai van a estar formados por las 16 ramificaciones longitudinales y las 16 ramificaciones transversales. Y los Jin van a estar formados por los 12 meridianos tendinomusculares. Pero ¿cuáles son las características de los 12 meridianos principales? La primera de ellas es que se distribuye de manera bilateral en el cuerpo. Es decir, si hay un meridiano de pulmón del lado derecho, también hay un meridiano de pulmón del lado izquierdo. Si hay un meridiano de vaso del lado derecho, también hay un meridiano de vaso del lado izquierdo. Otra característica es que cada meridiano se conecta con su órgano o entraña correspondiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el meridiano de hígado, el trayecto superficial, nace en el dedo gordo del pie, asciende por la parte interna de la pierna, atraviesa toda la parte frontal del cuerpo hasta el tórax, donde finaliza en el tórax. Esa es la rama, el trayecto superficial, pero hay un lugar en un punto determinado donde se interioriza, donde sale una rama interior y va hacia el órgano que le corresponde. En este caso es el hígado. Por eso va a tener un trayecto superficial y un trayecto interno que va a conectar con el órgano o la entraña que le corresponde. Otra característica es que todos los meridianos Yang van a circular por la parte Yang del cuerpo, es decir, por la parte dorsal, por la parte posterior y por la parte externa, lateral externa, tanto de las manos como de los pies. Y todos los meridianos Yin van a circular por la parte Yin del cuerpo, es decir, por la parte frontal y por la parte interna, tanto de los brazos, manos, como de las piernas y los pies. Así podemos decir que la parte central de la cabeza, aquí arriba, es el máximo Yang, la parte media del cuerpo es el Yang medio y la parte más inferior, la de los pies, es el Yang mínimo. Y con este criterio se organizan los meridianos, ya que cada meridiano va a tener un nivel Yin y un nivel Yang. Vamos a recordar que la posición energética, anatómica de la medicina china es que el hombre está de pie con las manos y los brazos levantados hacia el cielo. De esta manera los pies absorben la energía de la tierra y las manos absorben la energía del cielo. Todo lo que está en la parte frontal es Yin, todo lo que está en la parte de atrás va a ser Yang. Por lo tanto, los meridianos Yin van a nacer en los dedos del pie, van a subir por la pierna, por la parte interna,
van a continuar por la parte frontal del abdomen hasta llegar al tórax. En la altura del tórax van a terminar los meridianos yin que suben del pie. Y aquí se van a acoplar con otros meridianos yin que van a ir o que van a recorrer la parte interna del brazo hasta la mano y los dedos de la mano. Por lo tanto, los meridianos yin van a tener una circulación energética ascendente desde los pies hasta las manos. Por otro lado, los meridianos yang van a nacer en la parte posterior de las manos, en la parte de atrás, en los dedos, van a descender por la parte posterior del brazo hasta llegar a la cabeza. En la cabeza se van a acoplar a otros meridianos yang y van a continuar descendiendo por la parte posterior y lateral externa de la pierna hasta los dedos del pie. Por lo tanto, los yang comienzan en los dedos de la mano y bajan hasta los pies y van a tener un recorrido descendente. Esto va a formar un plano, es decir, los yin desde el pie al tórax y desde el tórax a las manos forman un plano. Los yang desde las manos a la cabeza y de la cabeza a los pies forman un plano. Todos los meridianos yin se juntan en el tórax, todos los meridianos yang se juntan en la cabeza. Así se van a formar 6 planos y 6 capas, que van a ir de la parte más superficial a la parte más profunda. Ahora vemos en este gráfico, nuevamente vamos a recordar, en color azul los meridianos yin absorben la energía de la tierra, comienzan en los dedos del pie, ascienden hasta los dedos de las manos, mientras que los meridianos yang comienzan su recorrido en los dedos de la mano, absorben la energía del cielo, bajan hasta la cabeza, de la cabeza toda la parte de atrás hasta los dedos del pie. Es decir, los yin ascienden, los yang descienden. Y los planos que se van a formar van a ser: el primer plano es Taiyang, que comprende intestino delgado y vejiga. El segundo plano es el plano de Shaoyang, que comprende el triple recalentador y vesícula biliar. El siguiente plano va a ser Yangming, que comprende intestino grueso y estómago. Ahora pasamos a los planos yin. El primer plano yin va a ser Taijin, que comprende pulmón y vaso. El segundo plano va a ser Hue Yin, que comprende maestro corazón e hígado. Y el último plano, el más profundo de todo, es Shao Yin, corazón y riñón, los dos órganos más importantes, el fuego imperial y el fuego ministerial. Son la capa más profunda de los planos. Los meridianos también van a tener un horario de circulación energética, es decir, el recorrido energético va a comenzar en un determinado órgano y a una determinada hora. Y cada 2 horas va a ir cambiando de energía. Así, la circulación energética va a comenzar en el meridiano de pulmón, entre las 3 y las 5 de la mañana. Por eso, a la madrugada es el horario de despertarse temprano y hacer una actividad deportiva, hacer ejercicios de respiración, tai chi, qigong, absorber el aire puro de la mañana, porque es una de las fuentes de energía. Desde las 5 a las 5 de la mañana la energía va a pasar al meridiano de intestino grueso. Por lo tanto, entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana, intestino grueso va a tener la máxima actividad energética. Y va a ser el horario de depurar el cuerpo, desintoxicar, eliminar las toxinas, eliminar la parte impura de nuestro cuerpo. Es el horario de la defecación. Entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, la energía va a pasar al meridiano del estómago. Por lo tanto, va a ser la hora de realizar un buen desayuno. Un buen desayuno. Es indispensable realizar un desayuno. Es el horario de máxima actividad energética del estómago. Por lo tanto, debemos sentarnos cómodamente y desayunar como reyes. Bien, porque nosotros estamos viniendo de casi 8 horas de ayuno. Si analizamos la palabra desayuno, esta es una palabra compuesta. De deshacer,
ayuno, deshacer el ayuno del cual estamos viniendo, que no comemos nada de la noche. Por eso mucha gente se pasa por alto el desayuno y no está haciendo bien, porque la alimentación es otra de las fuentes que obtenemos la energía. Y es el horario de máxima actividad energética de nuestro sistema digestivo y es el horario en que le tenemos que dar de comer. Por eso entre las 7 y las 9 de la mañana recordemos que la energía pasa por el meridiano del estómago y es el momento de sentarnos a desayunar correctamente. Ahora, entre las 9 y las 11 de la mañana, la energía pasa al vaso, es decir, al sistema de absorción. Todo lo que comimos anteriormente comienza a procesarse y comienza a absorberse. Entre las 11 y las 13 horas es el horario de máxima actividad energética del corazón, de la circulación energética, de la circulación sanguínea. Entre las 13 y las 15 horas la energía pasa al meridiano de intestino delgado. Entre las 15 horas y las 17 horas la energía pasa al meridiano de vejiga y comienza el proceso de depuración de los líquidos orgánicos. Entre las 17 horas y las 19 horas la energía pasa al meridiano de riñón. Son 4 horas, 2 meridianos que van a ayudar al proceso de depuración de los líquidos orgánicos del cuerpo. Entre las 19 horas y las 21 horas la energía pasa al meridiano de pericardio. El meridiano de pericardio, recordemos que son las emociones, de la paz, la tranquilidad, el amor, el horario de estar bien. Entre las 21 y las 23 horas la actividad energética pasa al meridiano del triple recalentador. Entre las 23 horas y la 1 de la mañana la energía pasa al meridiano de vesícula biliar y entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana la energía pasa al meridiano del hígado. Recordemos la unidad energética del movimiento madera, vesícula biliar e hígado. Por lo tanto, 23 a 1 de la mañana es vesícula biliar, de 1 de la mañana a 3 de la mañana es el hígado. Recordemos las funciones, que era controlar el sueño, almacenar la sangre de hígado, el hígado controlaba el Jun, si la sangre estaba bien almacenada, el Jun quedaba anclado, quedaba sujeto, y era el horario de dormir, de descansar, del sueño reparador. Por lo tanto, si la función energética de la vesícula biliar y del hígado está afectada, seguramente habrá muchos despertares, habrá sueños, no será un sueño reparador. Y a partir de las 3 de la mañana se comienza un nuevo ciclo de formación energética con el meridiano de pulmón. De esta manera damos por finalizada la primera parte del sistema de meridianos. Ahora en el siguiente vídeo vamos a ver mínimamente el recorrido de estos 12 meridianos principales.